tardes, noches, según te encuentres en el lugar del mundo que corresponda. Te doy la bienvenida a esta semilla de prosperidad. El día de hoy muy contenta aquí con Foncalda como invitada, que es que nos va a estar dando esta grandiosa semilla de la autenticidad. Y déjame decirte que Foncalda es una coach de liderazgo de alto impacto. Así que presta mucha atención a lo que ella nos va a compartir, porque seguramente será algo que te permita llegar a niveles extraordinarios. Así que bueno, pues muchas gracias, Foncalda, bienvenida. Es un placer para mí tenerte aquí. Y bueno, pues cuéntanos, ¿qué es esto de la semilla de la autenticidad? ¿A qué se refiere? Bueno, muchas gracias, Norma, por haberme invitado. Es un placer. Yo te saludo de buenas tardes desde España, en el horario en el que estamos ahora. Y bueno, me preguntas qué es la semilla de la autenticidad. Pues la respuesta es muy simple, tan simple que muchas veces es incluso difícil. Quiero decir, lo simple a veces es más difícil de lo que parece, ¿no? La semilla de autenticidad tiene que ver mucho con el tema de de ser tú mismo, de atreverte a ser. Me dirás, bueno, pero esto es fácil. En el mundo en el que vivimos, lo que me he encontrado más es que muchas veces intentamos más encajar que no ser nosotros mismos. Y esto tiene mucho que ver con el programa que tú haces, ¿no? Que estás haciendo con el tema de la prosperidad, ¿no? Cuanto más fiel a ti mismo eres, es mucho más fácil que tus decisiones sean mucho más coherentes contigo y además tú te sientas mejor contigo mismo. Y eso hace que luego todo en tu vida sea todo mucho más próspero. O sea que para mí la autenticidad es como la base para que tú puedas crear una vida en esencia contigo, con tu esencia, en coherencia con tu esencia y no con lo que se cree que tienes que ser. Muy bien, qué interesante esto que nos dices. Y qué importante también esta parte de desarrollar la autenticidad, porque a veces, justo por agradar a otros, acallamos lo que nosotros somos o incluso hasta nos faltamos al respeto, ¿no? Creo yo que es hasta una falta de respeto para nosotros mismos el querer ser algo distinto solo por agradarle a otros. No es que esté mal querer ser algo distinto, pero sí cuando lo Ujú. haces únicamente por agradar a otros y entonces te niegas a ti la posibilidad de ser. ¿Tú cómo ves esto? Sí, yo la verdad, además, cuando digo de agradar a los otros, lo veo no solamente en agradar en sí mismo, sino en el sentido de, por ejemplo, a nivel de pareja, a nivel de trabajo, de querer que te contraten, de querer hacer lo máximo para que te contraten o que te suban el salario. Eh, yo, para mí, lo veo, sí, como una falta de respeto, pero también como que al final estás yendo en contra tuya, porque el hecho de intentar hacer algo para agradar a los demás, al final habrá una parte de ti que te va a chirriar y de alguna manera va a afectar a tu autoestima y también a la confianza en ti, porque cuando estamos intentando hacer cosas para agradar a los demás, al final no estamos siendo nosotros mismos y tenemos que esforzarnos mucho y tenemos que, ¿cómo te lo diría? Como que invertir mucha energía para hacer algo que a ver si en función de lo que los demás, para conseguir algo, es decir, del otro, pero no en función de lo que yo puedo ofrecer, sino que al final lo que estoy haciendo es quitándome valor. Ujú. Y eso Así es. lo he visto en, por ejemplo, personas que están en pareja y que por conservar a la pareja o por querer que le agrade más, adaptarse mucho a ella. Y eso al final, ¿qué pasa? Te terminas anulando. O, por ejemplo, personas que te han dicho toda la vida, enfócate la vida en tener un trabajo y lo que buscas es
tener un trabajo para generar ingresos, evidentemente, pero sin pensar en qué es lo que tú realmente quieres hacer y lo que haces es intentar encajar en un sitio. Eso lo he visto mucho. Así es. ¿Y qué es lo que nos impide ser auténticos? ¿Tú qué crees que nos aleje de esa autenticidad? A ver, hay varias cosas, ¿vale? Pero yo creo que una de las cosas que más, o sea, que la base de lo que impide ser auténticos es la falta de conocerte. Es decir, si tú no te conoces, al final tenemos un montón de estímulos externos que hace que nos tengamos, que yo, por ejemplo, ¿no? Te encuentras en tu día a día un montón de presiones de tu entorno, de tu familia, de tus clientes, o sea, de tu entorno en general, que hace que, bien sea por miedo a ser juzgado, por miedo por la tendencia esta a querer ser perfectos, por a lo mejor incluso por miedo al rechazo también, ¿vale? Porque al final una de las cosas que tenemos es, cuando nacemos, lo que nacemos es con dos sentimientos. Uno es el de pertenencia, el de sentir que perteneces a alguien, a una tribu, y el otro es el del amor, del sentimiento de querer, de que te quieren. Y estos sentimientos son innatos en el ser humano. Y de hecho, somos seres sociales. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que buscamos es pertenecer, ya sea a una pareja, a una familia, a un grupo de amigos, a pertenecer a una empresa. O... Entonces, ¿qué sucede? Si yo no me conozco lo suficiente por el deseo de querer pertenecer, de querer ser incluido, de querer sentirme amado o querido. Muchas veces cuando no me conozco, entonces me dejo llevar. ¿Por qué? Porque a lo mejor me dicen, mi familia espera algo de mí y como me han dicho que lo primero es la familia todo, durante toda la vida, pero a lo mejor yo no pienso en que a lo mejor eso que me están pidiendo, esto me puede hacer daño, porque tengo que hacer algo para agradar a los demás. Y eso para mí es un tema que es, conócete. Si tú no te conoces, no sabes cuáles son tus valores, no sabes cuáles son tus creencias, no sabes qué es lo que realmente necesitas, qué es lo que te agrada, qué es lo que haces bien. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo vas a ser auténtico si lo que te estás haciendo es dejarte llevar por lo que te han dicho los demás que es lo que realmente lo que tienes que hacer para que la vida te vaya bien? Entonces, en función, si no te conoces, te vas a dejar llevar por el entorno, por tu entorno. Y para eso, ¿qué sucede? Que muchas veces cuando queremos cambiar algo que no nos gusta de nuestra vida, lo primero que hacemos es, en lugar de mirar qué es lo que yo, ante introspección y conocerme, empiezo a decir, bueno, pues cambio de trabajo o cambio de pareja o me voy a vivir a otro sitio. Entonces ahí es cuando cometemos el error. Y para mí es muy básico el conocerse a uno mismo. Eso es la base para que tú puedas ser auténtico y decir, es que yo soy así. Y eso no quiere decir que los demás se tengan que adaptar a ti porque sí. No, sino simplemente que te vas a respetar, vas a hacer las cosas, vas a tomar decisiones que sean coherentes contigo y sobre todo tu vida la vas a basar más en cosas que te sumen más que no que te resten. Evidentemente siempre hay obligaciones y demás, pero lo importante es que el ser auténtico implica que te amas y te aceptas tal y como eres. Y eso hace que no necesites encajar, sino que las personas de tu alrededor te van a aceptar tal y como eres por ser tú, porque tú eres único o única. Fíjate, y esto tiene que ver con algo que tú hablas algunas veces, que es la exposición auténtica, ¿no? ¿Qué Ujú. es esto de la exposición auténtica? ¿A qué se refiere? Pues mira, Norma, yo esto lo vinculo mucho a veces al tema de mostrarte. Me he encontrado en varias situaciones con personas, por ejemplo,
Voy a poner el ejemplo de hablar en público, que es una cosa que pasa bueno, es habitual, sobre todo en nuestra vida, ¿no? Y cuando digo hablar en público no me refiero a que tengas que dar una conferencia. Todo el mundo se dedica a dar conferencias. Por ejemplo, puede ser que tengas que hablar en público, pues en una cena de amigos o en la boda de tu mejor amigo porque te han hecho la padrina o el padrino o te han dicho habla de algo. O, por ejemplo, tienes que hacer una presentación en una empresa delante de tus compañeros de trabajo o delante de unos clientes. Todo esto es hablar en público al final. Entonces, ¿qué sucede? Cuando digo mostrarme de forma auténtica es eh, muestro mi talento sin miedo a que me juzguen. ¿Por qué? Porque estoy segura de lo que hago. El tema de la exposición tiene mucho que ver con estás mostrando realmente quién eres y qué es lo que eres capaz de llegar a hacer. El otro día, en una clase que doy de certificado de ventas, les hice hacer una actividad que era preparar un discurso de 1 minuto y medio, como un elevator pitch, para venderse. Pues una de las alumnas lo que le sucedió es, en el momento en que le tocaba hablar, empezó súper bien, y en el momento en que le tocaba hablar de lo que es lo que ella hacía, se bloqueó. ¿Y eso qué pasa aquí? Pues que hay un tema de falta de confianza en ti. Entonces, cuando yo voy a mostrarme, a presentar un trabajo, a defender una tesis, incluso para una entrevista de trabajo, porque eso no deja de ser que te estás exponiendo, estás mostrándote. Pero si yo no me muestro realmente como soy, ya te digo yo, Norma, y pueden pasar dos cosas. Una, que realmente des una imagen que no tiene nada que ver contigo, o dos, es que tu mensaje realmente no se entienda. O sea, el mensaje que tú quieras transmitir o no se entienda o incluso no transmitas de una forma afectiva, o sea, que no llegue. Entonces, ¿qué pasa? Estás haciendo una presentación delante de un cliente, a lo mejor el cliente no te compra. Y no es por un tema de que el producto sea mejor o peor o por un tema de precio, que también puede ser, pero puede ser porque realmente no le has sabido transmitir por esta barrera de no poder mostrarte, o bien incluso a la hora de afrontar una entrevista o vender tu proyecto, no lo vendas. Y eso pasa en emprendedores, en empresarios, en personas incluso eh, que quieren defender un proyecto, una tesis, o a la hora de hablar en público. Yo no sé si te ha pasado o conoces personas, pero a veces me he encontrado en un grupo de amigos y, oye, que hable tal persona. Ay, no, 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 no. Y se esconden, ¿no? Y es como que pierdes la oportunidad, jo, pues de decir quién eres y demostrarte, ¿no? Entonces, el tema de mostrarte yo lo veo como un privilegio para que la gente te escuche. Y, y una de las cosas que tiene la base de ser auténtico cuando te muestras es que a todos nos gusta sentirnos escuchados. Entonces tienes la oportunidad de poder ser escuchado por un grupo más pequeño o menos pequeño, da igual. Pero es eso lo que se trata, es date la oportunidad de expresar quién eres y qué es lo que sabes hacer. Y eso no lo digo solamente a nivel de trabajo, sino en todos los niveles, porque el hablar en público viene bueno, o el mostrarte, es el arte de contar historias y al final estás contando tu historia, sea de lo que sea. Así es. ¿Y qué crees tú que sea lo que nos limita hoy en día a justamente poder exponernos o expresarnos o mostrarnos realmente como somos? Porque esto que dices, ¿no? De, ay, no, no, no. O que simplemente hay personas para las que es fácil hablar con grupos grandes, pero muy difícil hablar en el uno a uno con personas cercanas, por ejemplo, o mostrar su vulnerabilidad, el hablar de cómo me siento, el hablar de qué pienso. Puedo hablar de un tema X que se siente como a cierta distancia, pero algo que ya se siente cercano, cuesta más trabajo, ¿no? Hablar de quién soy, de qué hago,
de lo que tiene que ver conmigo de una forma más profunda, bueno, eso cuesta. ¿Qué crees tú que sea lo que nos lleva a esta dificultad o que nos limita para poder hacerlo? Bueno, al final se trata de que no quiero que me vean, porque por miedo a que no me acepten tal y como soy. Entonces, al final, cuando estás mostrando tu vulnerabilidad, yo siempre digo una cosa, mostrar tu vulnerabilidad es un acto de coraje, y es verdad, es así, ¿no? Y más en la sociedad que tenemos hoy en día, en la cual se ha enfocado mucho el tema de que ahora es verdad que hay mucho cambio y se ha avanzado, ¿no? En eso, gracias a Dios, pero es verdad que no hace tantos años atrás el hecho de mostrar tu vulnerabilidad era como un aspecto visto como que eras débil. Ujú, Entonces, claro, ¿qué pasa? Esa creencia está muy arraigada todavía a día de hoy. Entonces, cuando tú tienes que hablar de cómo te sientes o hablar de qué es lo que puedes hacer, primero que también es verdad que esto es un tema de educación, ¿no? Es un tema que viene mucho de que cómo a nivel emocional, a nivel de gestión emocional nos ha enseñado. Y el tema de hablar en público es un tema, bueno, o el tema de mostrarte, tiene mucho que ver cómo gestionas también tus emociones cuando estás hablando. Por ejemplo, decías, hay personas que en las distancias cortas, en el hablar uno a uno, les cuesta. Pero es que hay otras personas que les cuesta, en las distancias cortas son muy buenas, pero hablar delante de un grupo grande les cuesta también. Es decir, al final lo que está sucediendo es que sea como sea, de alguna forma el mostrar su vulnerabilidad es un tema que lo que están haciendo es intentar poner la barrera es una protección. Si yo no quiero mostrar mi vulnerabilidad es porque me quiero proteger. Entonces, yo creo que lo que sucede es que es un tema que al final el mostrarte implica que cuanta más exposición yo tengo, más, como te diría, más posibilidades hay de que te puedan hacer daño. Entonces, ujú, la barrera es el tema de pensar que te pueden hacer daño. Y eso, claro, aquí hay un trabajo a hacer, porque realmente es un tema de fortalecer tu autoestima. Si tú lo paras a pensar, por ejemplo, hoy en día en las redes sociales, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto eh, que a veces gente famosa o personas que tienen una imagen pública, que a veces han recibido mensajes pues, de mucho juicio, de mucho odio y demás? Eso pasa, pero también podemos recibir mensajes de mucho amor y demás. Con lo cual, el tema es que el trabajo que se tiene que hacer es aceptar que no podemos gustar a todo el mundo, y que tú no puedas gustar a todo el mundo no es nada personal, simplemente es que te tienes que enfocar en las personas que realmente puedas gustar y aceptar que no puedes gustar a todos. Pero no pasa nada, porque esto no te excluye del grupo no es que te rechacen, sino que realmente entiendas que no puedes gustar a todos. Al igual que si vamos a una cafetería, ¿verdad que tenemos diferentes variedades? ¿Por qué? Porque no a todo el mundo le gusta el mismo tipo de café. Pues esto es lo mismo. Entonces, yo creo que el trabajo está en que las personas entienden, que las personas entendamos que mostrar tu vulnerabilidad no es de débiles, es un acto muy valiente y que además te permite conectar mucho más con la gente, porque es verdad sí, que las personas que muestran más su vulnerabilidad conectan mucho más rápido, y además las personas se sienten más identificadas y con más confianza, con lo cual a lo mejor habrá un grupo de personas a las que no vas a gustar, claro, no podemos gustar, pero estas personas tendrán mucho más éxito en todos sus niveles que no las personas que ponen barreras para mostrarse. Y eso está comprobado. ¿Por qué? Porque al final estas personas tienen la capacidad de conectar y crear relaciones, tanto personales como profesionales, que las ayudan a conseguir sus objetivos. Y eso está, y es así. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Y el mundo se construye a base de nuestras relaciones. Y es así. No, 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 no.
La gente me dirá, no, pero las personas que tienen mucho dinero o demás, y todo esto son conexiones. Y es así, Norma. Sí, y ahí está muy claramente mostrado el gran beneficio de mostrarse, ¿no? El establecer relaciones más genuinas y también muchas veces más duraderas, puede ser. Sí, sí, porque al final, cuando tú te muestras realmente tal y como eres, la otra persona también te ve como eres. Entonces, si le gustas, perfecto, va a poder confiar en ti. Si no le gustas, tranquila, no se te acercará. Pero es mejor, porque ¿qué te interesa? Una persona que se te acerca cuando realmente no esta persona no es coherente contigo, o una persona que realmente es coherente contigo porque tú te has mostrado como eres. Al final se tiene que ver esto, porque si no, mm, volvemos a lo mismo de siempre. Vas a intentar encajar. Así es. ¿Cuál dirías tú que es la ruta para poder conseguir esto de mostrarte o exponerte de manera auténtica cuando hablas en público o cuando hablas con alguien más? Mira, yo para mí, una de las cosas que yo siempre utilizo con mis clientes es, sobre todo, y también porque lo aplico en mí, yo tener muy claro cuál es el objetivo que yo quiero lograr, es decir, tanto si tengo que hablar defender una tesis o ir a una entrevista de trabajo o incluso hablar en un grupo de amigos, ¿no? Al final, ¿cuál es el objetivo? Porque en función de eso, yo puedo determinar cómo puedo, qué pasos tengo que seguir, ¿no? Y otra de las cosas que para mí es muy importante, sobre todo, es ten claro qué es lo peor que puede pasar. Yo siempre hago la pregunta, ¿qué es lo peor que te puede pasar y qué es lo mejor que te puede pasar? Ponte estas dos balanzas, ¿no? Entonces, yo por un lado digo, primero, tener claro el objetivo que quieres lograr. Si vas a una entrevista, evidentemente quieres lograr un puesto de trabajo. Si vas a, a dar una conferencia, lo que quieres es, pues seguramente, pues dar a conocer un libro o una metodología o darte a conocer y que la gente, pues, conozca quién eres y qué es lo que haces, ¿no? Yo siempre digo, sobre todo, primero, lo que te decía antes, ¿no? Conoce muy bien tus habilidades, qué es lo que se te da bien, porque, por ejemplo, una persona puede tener la habilidad de que mm, es muy buena comunicando, por ejemplo, ¿eh? Pero no se comunica bien por esto, ¿no? Por el miedo a mostrarse. Entonces, ahí apaláncate en lo que a ti se te da bien. Si tú sabes que se te da bien estas habilidades, eso te va a dar más confianza para minimizar la inseguridad que puedas tener a la hora de hablar en público o mostrarte. ¿Por qué? Porque diré, bueno, yo a lo mejor, mira, el otro día me pasó, me invitaron a un networking, bueno, a una conferencia y habían organizado un networking que yo no sabía muy bien, no sabía de qué era, ¿no? Y yo no me había preparado nada, pero digo, mira, lo importante es en un networking que es conocer personas y crear relaciones. Y veía a todo el mundo que estaban charlando y yo digo, vale, pues bueno, voy a intentar interactuar. O sea, al final ¿cuál es el objetivo? Entonces yo lo que hice fue meterme y de una forma natural, siendo de forma muy espontánea, inicié una conversación. Y una de las cosas que yo siempre digo es, por ejemplo, si estás nervioso, no digas nunca, estás nervioso. Porque lo único que vas a hacer es potenciar este nerviosismo. Pero sí que lo que puedes hacer es intentar buscar aliados en el público que conecten con lo que estás diciendo. Cuando digo buscar aliados, me refiero a, por ejemplo, cuando hacen así a alguien, te están escuchando, te están asintiendo, seguramente es porque están mostrando interés. Ponte a esta persona como referente y cuando te pongas nervioso, la buscas y así también te relajas. Es una forma
que para también tú de relajarte y tener siempre como un referente que te ayude a minimizar estos nervios. Otra cosa que yo también creo que es muy importante, aparte de conocer tus habilidades, es sobre todo, estate atenta a qué te estás diciendo en aquel momento a nivel interno. ¿Por qué? Porque depende del diálogo interno que tú tienes. Si tú tienes un diálogo interno muy duro contigo, ¿cómo te vas a comportar? ¿No? Entonces, yo siempre digo, a ver, eh, sobre todo, sé amable contigo, no te compares. No te compares con fulanito o no te compares con fulanita. Sé amable contigo y sobre todo trátate bien. Muchas veces lo que sucede es que nos comparamos con los demás y somos muy autoexigentes con nosotros. Entonces, vigilar el diálogo. El diálogo interno puede ser nuestro mejor amigo o nuestro mejor enemigo. Entonces, esto va a ayudar a que si yo soy más, ¿cómo te diría la palabra? Compasiva, más compasiva conmigo misma, hará que también gane más confianza conmigo. Y además, otra cosa que es importante, sobre todo, pensar, visualizar cuál es la imagen que yo quiero transmitir. Si estoy en una conferencia, ¿qué imagen quiero transmitir? Entonces, en base a esta imagen, visualizarla y potenciar esta imagen de éxito, porque esto me va a ayudar a mí también a, a crear una energía de centramiento y sobre todo de conexión conmigo. ¿Por qué? Porque esta imagen que yo quiero transmitir es porque yo la tengo dentro de mí, aunque no lo vea, pero sí que está. Lo único que hace falta es que tú la veas. Y para eso yo siempre digo, para unas cosas que son las famosas creencias, que es el tema de cómo, de que, lo que te estaba diciendo antes, ¿no? ¿Qué creencias tengo sobre mí, Mm. sobre lo que sé hacer, sobre lo que yo puedo mostrar? Porque en función de estas creencias también es importante transformarlas. Y una de las cosas que es importante es que sepas que el tema de hablar en público o de mostrarte es una manera de seducir, de realmente convertirte en una persona que todo el mundo quiera estar contigo, que todo el mundo quiera trabajar contigo. Cuando digo seducir, te lo diría como el arte de contar una historia e inspirar a los demás. Entonces ahí te puedes convertir en una persona realmente que puedes inspirar a los demás de una forma que te estás mostrando a ti tal y como eres. Porque al final las personas nos inspiramos con personas con las que sintamos que podamos conectar. Sí, claro, y también te vuelve una persona más atractiva, ¿no? Esta Claro, parte de eh, mostrarte te da como credibilidad, te da esta autenticidad, hace que puedan confiar más fácilmente en que hay honestidad, ¿no? Entonces claro, genera esta conexión, esta parte de poder también el otro abrirse a mostrarse y a establecer verdaderas relaciones distintas, exacto. ¿no? Entonces, fíjate qué interesante esto que nos compartes y efectivamente creo que para prosperar, para poder crecer, es Ujú. importante tomar el valor de mostrarte, simplemente, ¿no? Con Sí. naturalidad, con autenticidad, como bien lo dices. ¿Cuál sería la, Sí, la frase o la idea que te gustaría que se quedaran con esta semilla que has venido amablemente a compartir con nosotros? pues mira, yo siempre tengo, mi lema es cree en tu talento único. Es decir, el tema de mostrarte tu autenticidad tiene mucho que ver con lo que creas en ti, en lo que sabes hacer, el que creas en ti como persona. Porque al final, si tú no crees en ti, nadie más lo va a hacer. Al final es, créete, créetelo, y muéstrate tal y como eres, porque solamente tú eres único y no hay nadie como tú. Y es una pena que no nos dejes ver cuáles son tus talentos y quién eres tú. Así que muestra.
Muy bien, pues muchas gracias, Juan Calda. Es un placer de verdad para mí tener la oportunidad de escucharte una vez más, compartiendo esto tan interesante. Y bueno, pues muchas gracias y nos estamos viendo. Estamos en Muchas contacto. gracias a ti, Norma. Un placer.